Pregunta a tus guías. ¿Cómo acceder a la ayuda divina? Por Sonia Choquet. En la voz de Lola para Revolución de la Conciencia. Parte segunda. Tus primeros compañeros espirituales. Capítulo 3. Ángeles de la guarda. Tus guardaespaldas personales. Una vez que hayas tomado conciencia de que el espíritu está en todas las cosas, comenzarás a ver el universo como un lugar enorme, bello y positivo, donde todos somos cuidados y amados, incluso tú. Todos los seres tienen espíritus protectores y tú dispones de tu propio sistema de apoyo, que consiste en muchos niveles diferentes de entidades y fuerzas espirituales. El primer grupo de compañeros enviados para ayudarte son los ángeles, en particular tu ángel de la guarda. Los ángeles guardianes son muy importantes para todos nosotros porque son los únicos con los que estamos íntimamente conectados desde el inicio de nuestra vida hasta nuestro último aliento. Nos cuidan y nos guían, manteniendo a salvo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma hasta que estemos preparados para volver al espíritu. Y entonces nos acompañan personalmente hasta el cielo. Existen varias teorías sobre cuál es el primer momento en que los ángeles de la guarda se conectan con nosotros. Algunos creen que lo hacen en el momento de la concepción, otros dicen que durante el nacimiento, y hay quienes piensan que es cuando nos reímos por primera vez. No puedo hablar de todos los ángeles, pero como vidente puedo decir que en mi trabajo siempre se han manifestado para anunciar la llegada de un bebé. Por ello creo que el primer contacto se produce en el momento de la concepción y con frecuencia hacen otra aparición 9 meses más tarde. Recuerdo muy claramente que cuando nació mi hija mayor la observaba tan extasiada y conmovida que durante los primeros 3 minutos ni siquiera sabía si era niño o niña. En un determinado momento escuché una voz desconocida que preguntaba: ¿y bien? ¿Qué es? Cuando levanté la mirada, encontré un hermoso rostro rodeado de una luz increíblemente brillante que estaba justo detrás de mi marido Patrick. Nos sonreía con tanta calidez y emoción que me tranquilicé de inmediato. Mirando al bebé, exclamé: «Es una niña», pero cuando giré la cabeza, la luz se había desvanecido. Convencida de que esa cara tan bella pertenecía a una de las enfermeras, recorrí la habitación con la mirada esperando encontrarla. Sin embargo, en ese instante mi hija lloró por primera vez, y totalmente agotada y apabullada por la emoción de tener a mi bebé entre mis brazos, me olvidé por completo de la enfermera. Un poco más tarde, cuando recuperé la compostura, le conté la experiencia a mi médico y le pregunté quién era y por qué se había marchado. «Ya sé a quién se refiere. También a mí me pareció muy amable», me respondió. «No la había visto nunca, de modo que debe de ser nueva». Al día siguiente, mientras el médico me estaba examinando antes de que me marchara a casa, comentó: «Por cierto, he preguntado por la enfermera y nadie tiene ninguna información sobre ella. Ni siquiera existe ningún registro que indique que estuvo presente en el parto». Al oír aquello, sentí un cosquilleo que me recorrió la columna vertebral desde la base hasta la parte superior de mi cabeza, y una vez más en sentido descendente. Puedo jurar que en ese preciso momento mi hija recién nacida sonrió. Entonces supe que su ángel custodio estaba con nosotros. Pletórica de confianza y dispuesta a embarcarme en la nueva aventura de la maternidad, me volví hacia Patrick y le dije: «Vámonos a casa». Esta está en tablita. ¿Sabías que los ángeles son la fuerza primordial que todas las tradiciones religiosas y probablemente una de las pocas cuestiones en las que todas las religiones del mundo están de acuerdo? Los cristianos
Tienen 7 arcángeles principales y los religiosos musulmanes reconocen solamente 4. En la fe judía, Metatrón es el mayor de todos los ángeles. Los ángeles en general se mencionan 300 veces en la Biblia. Ahí se acaba la tablita. Para conectar con tus ángeles, has de dar un descanso a los pensamientos que se resisten a aceptar su presencia y comprender que la única persona que debe dar fe de que ha tenido una conexión con ellos eres tú mismo. Sin embargo, puesto que los ángeles son los guías espirituales que gozan de la mayor aceptación universal, posiblemente puedas hablar del tema con cualquier persona con la tranquilidad de saber que será receptiva a tus palabras. De hecho, cuantos más individuos participen en la conversación, mayores serán las probabilidades de que al menos uno de ellos admita tener un ángel personal, incluso corriendo el riesgo de ser tildado de loco. Existen datos fehacientes de una enorme cantidad de visiones de ángeles y las probabilidades de que hayas tenido un encuentro con tu ángel personal son extremadamente altas, a pesar de que no te atrevas a llamarlo de ese modo. Intenta recordar si alguna vez has protagonizado un accidente en el que te has salvado por los pelos, o si en alguna ocasión una vaga intuición te ayudó a evitar un trauma. Luego evoca cómo te comportaste y qué fue lo que sentiste después. Puedes estar seguro de que independientemente de lo sutil que haya sido la experiencia, se trataba de un ángel cumpliendo su deber de ayudarte. Poco después del 11 de septiembre, me pidieron que hablara a un grupo de abogadas en Washington, D.C., muchas de las cuales trabajaban en el Pentágono. El hecho de que yo fuera vidente resultaba bastante incómodo para ellas y ninguna se atrevía a reconocer públicamente haber vivido una experiencia personal asociada al sexto sentido. Aunque muchas de estas mujeres estaban evidentemente cautivadas por el tema, admitir que conocían el mundo invisible, por no hablar del espiritual, resultaba una amenaza para su seguridad profesional. Sin embargo, cuando introduje el tema de los ángeles, el estado de ánimo general cambió instantáneamente. Cuando pregunté si alguna de ellas había tenido alguna vez un encuentro con un ángel, varias alzaron la mano y a continuación, una tras otra, comenzaron a narrar cómo se habían salvado de las fatalidades provocadas por los ataques terroristas gracias a su ángel de la guarda. Gloria, que trabajaba en la zona del Pentágono donde se estrelló el avión, afirmó que aquella mañana se había detenido a repostar la gasolina. El empleado se había mostrado tan amable y comunicativo que se había quedado conversando con él alrededor de 20 minutos antes de marcharse. Esos 20 minutos que se demoró en llegar al trabajo le salvaron la vida. Cuando al día siguiente regresó a la gasolinera para agradecérselo, el empleado no estaba allí y nadie sabía de quién estaba hablando. Kate contó que había tenido una experiencia similar en Starbucks. Como de costumbre, se le había hecho tarde para llegar al trabajo, de modo que entró corriendo en la cafetería en busca de su dosis diaria y al salir chocó frontalmente con un hombre guapísimo que entraba en ese mismo momento y le volcó encima el café. Horrorizada por lo que acababa de hacer, se deshizo en disculpas mientras intentaba limpiarle el traje. El hombre se mostró muy comprensivo y repitió 3 veces: "No se preocupe, la he obligado a hacer esto para que no vaya tan deprisa y pueda disfrutar de la vida". Debido a ese contratiempo, también aquel día llegó tarde al trabajo y por fortuna se libró del horror. Al día siguiente volvió a Starbucks y preguntó al chico que le había ayudado a limpiar el traje de aquel hombre si se trataba de un cliente habitual. Cuando él le comentó que jamás lo había visto antes y reconoció que dadas las circunstancias se había comportado de un modo excepcionalmente amable, Kate no tuvo la menor duda de que había sido su ángel.
¿Acaso la disponibilidad de estas damas para hablar con tanta franqueza de sus experiencias con los ángeles se debiera a que el trauma del 11 de septiembre aún era muy reciente y había desarmado sus defensas habituales? Incluso en ese caso, la gran cantidad de manos que se alzaron cuando mencioné a los ángeles puso en evidencia que los contactos son mucho más comunes de lo que la gente cree. Todo aquello no me sorprendió en absoluto, puesto que una de las principales tareas de los ángeles es mantenernos a salvo hasta que comprendamos para qué estamos aquí. Y los guardianes de todas aquellas mujeres les habían salvado, literalmente, la vida. Nuestros ángeles custodios también trabajan con nuestros seres superiores a lo largo de toda nuestra vida con el fin de mantenernos en nuestro camino, especialmente cuando comenzamos a dudar de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando el novio de mi clienta Lisa la abandonó por su mejor amiga después de 3 años de relación, ella se sumió en la peor depresión de su vida. Cierto día, antes de ir a trabajar, pasó por correos y mientras estaba en la cola, entabló conversación con un amable anciano que le dijo que era una bella persona y que algún día sería una esposa tierna y cariñosa. Aquellas palabras consiguieron animarla y cuando se volvió para agradecérselas, no encontró a nadie. Mientras se dirigía a su coche se le ocurrió que tal vez aquel viejecito era un ángel que había hecho la cola con el único fin de hablar con ella. Si te sientes mentalmente bloqueado y desconectado de tus espíritus, limítate a contar las bendiciones que recibes día tras día y comprenderás lo que quiero decir, pues la mayoría de ellas son orquestadas por tus ángeles. Entrena tu mente para advertir la buena suerte que tienes cada día y da las gracias a tus guías por brindarte su ayuda. ¿Acaso esto sea toda una sorpresa para ti? Pero los ángeles son sensibles y tienen sentimientos. Aunque los ignores, también se sienten frustrados. Ellos, como todos los seres del universo, responden a la comunicación positiva y a las afirmaciones. Cuanto más aceptes y aprecies su presencia, más sorpresas y regalos podrás esperar de ellos. Tablita. Esta es la lista de las bendiciones que he recibido hoy. Agradezco haber podido quedarme en la cama hasta tarde. Agradezco que mi ordenador se haya arreglado solo, después de que el correo electrónico dejara de funcionar. Agradezco que mis padres estén vivos y gocen de buena salud. Doy las gracias a todos los maravillosos clientes y seres queridos que me ayudan a reunir dinero para un amigo que lo necesita. Agradezco que el seguro cubriera la reparación de mi coche. Agradezco que mi perra, Misty, haya encontrado el camino para regresar a casa después de haberse escapado de la peluquería. Agradezco que mi vecino haya regado el césped de mi jardín. Lo primero que advertirás cuando comiences a contar tus bendiciones es que tus ángeles son los equivalentes espirituales de la policía, pues te protegen constantemente de todo tipo de peligros. Tuve una clienta llamada Debbie que me contó una historia de ángeles relacionada con su bebé de 3 meses, Victoria. Mientras estaba de viaje en Los Ángeles con su marido, pidió una cuna para la niña y la colocó en la habitación delantera de la suite que ocupaban. Aquella noche un intenso terremoto sacudió la ciudad y todo lo que había en la habitación cayó al suelo, incluidos el enlucido de las paredes, las lámparas que pendían del cielo raso y las ventanas.
Aterrados, los padres saltaron de la cama y se dirigieron apresuradamente hacia la cuna del bebé. Había trozos de cielo raso desparramados por toda la habitación y la lámpara central, que estaba precisamente encima de la cuna, se había desprendido, estrellándose contra el suelo. Sin embargo, la cuna estaba intacta y el bebé dormía profundamente. Lo único que había cerca de Victoria era una pequeña pluma blanca. Debbie y su marido cogieron a su hija en brazos y lloraron de gratitud por la protección de su ángel. Otro hecho relacionado con los ángeles es que son los únicos ayudantes espirituales que pueden materializarse, y de hecho suelen hacerlo mientras trabajan para mantenerte sano y salvo. En ocasiones se manifiestan para salvar tu vida, para protegerte de la desesperación y de la congoja, o simplemente para asistirte en los desafíos más complicados de la vida. Aunque solo tienes un ángel custodio, se puede revelar usando todo tipo de vestimentas y adoptando cualquier edad, forma y color de piel. Como puedes ver, en contra de la creencia popular, los ángeles de la guarda no necesariamente se manifiestan vistiendo ropa plateada y etérea y con una rubia cabellera. A veces asumen la forma de un vagabundo o de una estrella de rock. Por cierto, los niños tienen muchas más oportunidades de conectar conscientemente con sus ángeles que los adultos, porque su corazón está abierto y su espíritu es muy fuerte. Así les enseñamos plegarias que invocan a los ángeles. En cuanto a los adultos, creen ser demasiado complejos para este tipo de intimidades. Mis dos hijas tuvieron una serie de encuentros con los ángeles cuando eran pequeñas. Cuando Sabrina tenía alrededor de 3 años, estaba muy enferma. Un día nos contó que su ángel de la guarda había traído ángeles bebés para que desfilaran ante ella con el fin de entretenerla y alegrarla. Me senté en la cama junto a mi pequeña mientras los ángeles danzaban alrededor de la habitación y la escuché chillar de deleite mientras me cogía el brazo y me preguntaba: ¿Ves a los ángeles, mamá? ¿Los ves de verdad? En ese momento estaba tan preocupada por su salud que desafortunadamente no los vi. Pero mientras presenciaba su alegría, sentí que me envolvía una ola de ligereza y claridad. Y aunque no fui capaz de ver realmente los ángeles, pude sentirlos. La experiencia me serenó y me permitió tener fe en que mi hija se recuperaría aquella noche. Y así fue. En otra ocasión, cuando Sabrina tenía 11 años, su ángel intervino para proporcionarle una pequeña alegría en medio de una situación que podía haber sido muy penosa. Durante las vacaciones de Navidad le dimos permiso para que fuera al centro comercial con sus amigas para cenar y ver una película. Sintiéndose toda una adulta y muy excitada por su inminente libertad, cogió su bolso, donde llevaba todo el dinero que le habían regalado y los $20 que le habíamos dado, y se marchó. A pesar de advertirle que debía vigilar su bolso, se apasionó tanto con la película que abandonó la sala, dejándolo olvidado sobre un asiento. Cuando llegó al vestíbulo del cine se dio cuenta de que no lo llevaba y volvió para recuperarlo, pero ya no estaba. Para empeorar aún más las cosas, sus amigas se burlaron de Sabrina en lugar de identificarse con sus sentimientos. Mi marido y yo llegamos al centro comercial apenas unos minutos después de que nuestra hija nos llamara por teléfono. La encontramos desconsolada, avergonzada de su error y lamentándose por haber perdido todo lo que había ahorrado. Debatiéndonos entre la compasión por su situación y la irritación por su descuido, acompañamos a nuestra desolada hija hasta el coche. De pronto, una niña que era la viva imagen de Sabrina se apartó de un grupo de amigas y corrió hacia ella, mirándonos directamente a los ojos. Nos dijo: «Disculpen,
y cogiéndola de un brazo le preguntó, ¿estás bien? Sé que has perdido tu bolso en el cine y que te sientes fatal. No te preocupes, acepta la situación y te sentirás mucho mejor. No eres tonta, era una lección por la que tenías que pasar. A continuación la abrazó y se marchó para reunirse con sus amigas. Aquello fue una verdadera sorpresa. La niña se mostró tan dulce y amable que Sabrina pronto superó su pena. Nos dijo que quería agradecer a su nueva amiga todo lo que le había dicho, pero cuando fue a buscarla, había desaparecido. Sabrina estuvo dando vueltas por el lugar durante algunos minutos y luego encogiéndose de hombros, nos dijo con absoluta naturalidad, era un ángel. Me dijo que lo superaría, de manera que creo que lo haré. Desde ese instante, nunca volvimos a escuchar otra palabra sobre aquel incidente. ¿Era aquella niña realmente un ángel? Considerando la forma en que suelen comportarse los niños, sin lugar a dudas, diría que lo era. A menudo, los ángeles aparecen cuando más los necesitas, aunque quizás no los reconozcas hasta que se hayan marchado, dejando detrás de sí una energía que te colmará de tranquilidad. Entonces no podrás entender cómo no has sido capaz de identificar su presencia. Mi clienta Grace, por ejemplo, acababa de perder a su madre que estaba enferma de cáncer y a su marido debido a un divorcio, cuando recibió la noticia de que su mejor amiga había muerto en un inesperado accidente. Consternada, compró un billete de avión para asistir al funeral de su amiga. A punto de despegar, vio a una de las azafatas empujando por el pasillo del avión la silla de ruedas de una mujer muy anciana, de apariencia muy frágil y evidente dulzura. La mujer ocupó el asiento que estaba junto a ella y pronto comenzaron a conversar. Grace abrió su corazón ante esta extraña que la escuchó, la hizo reír y le aseguró que lo mejor de la vida estaba aún por llegar. La mujer tenía un pequeño libro de oraciones entre las manos y le recordó que todo lo que tenía que hacer era pedir ayuda a Dios. Al cabo de 2 horas de vuelo y a punto de aterrizar, Grace se sintió reconfortada y fue entonces cuando se le ocurrió preguntarle cómo se llamaba. Ella respondió, Dolores Good. Mientras Dolores abandonaba el avión en su silla de ruedas con la ayuda de una azafata, Grace advirtió que había olvidado su libro de oraciones y se apresuró a bajar del avión para devolvérselo. Cuando preguntó a las auxiliares de vuelo dónde estaba Dolores, no supieron decírselo. Atravesó rápidamente la terminal para intentar encontrarla, pero no tuvo suerte. Era como si la anciana hubiera desaparecido en el aire. Se acercó a un mostrador para preguntar si tenían alguna información sobre Dolores Good. La empleada consultó el registro de pasajeros y, para su sorpresa, le anunció que en la lista del vuelo no había nadie con ese nombre. De hecho, no había nadie registrado para el asiento 17P. Cuando Grace insistió y mencionó que Dolores había abandonado el avión en una silla de ruedas, la empleada le informó que la orden procedía de otra terminal a la que ella no tenía acceso. Descontenta y frustrada, Grace miró detenidamente el libro de oraciones para descubrir que se titulaba The Lord is God. Al establecer la conexión entre Dolores God y The Lord is God, se echó a reír, pues se dio cuenta de que Dolores era un ángel. Cuadro. ¿Sabías que los ángeles nunca han sido humanos? Se manifiestan en el momento en que tus padres te conciben y permanecen contigo el resto de tu vida. Guían, protegen y cuidan tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, que están contigo en el momento de tu muerte. Que los ángeles son los únicos seres espirituales que pueden manifestarse con forma humana. Conocí a mi propio ángel de la guarda hace muchos años.
Me había marchado a Hawái a finales del invierno para recuperarme de una larga y agotadora temporada en la cual había dormido muy mal. Había tenido 2 bebés con muy poca diferencia de tiempo. Las obras en mi casa parecían no tener fin y me sentía completamente agobiada por mi trabajo. Ya me he referido a ello en mi primer libro, The Psychic Pathway, pero merece la pena volver a mencionarlo aquí. Durante los 2 primeros días, lo único que hice fue dormir, pero el tercero me levanté y bajé a la playa para sentarme en silencio cerca del agua y reflexionar sobre mi vida. Aunque tenía 2 hijas preciosas y un marido maravilloso, no era feliz. Nuestra vida se había complicado mucho, teníamos un montón de deudas y lo único que hacíamos Patrick y yo era discutir. En ese momento yo no contaba con mucho apoyo fuera de mi casa y tanto mi marido como yo estábamos abrumados por las responsabilidades. Era dolorosamente evidente que la alegría se había marchado de nuestra vida y nos limitábamos a sobrevivir día tras día. Sentada en la playa, lejos de todo, recé para que se produjera algún cambio, algo que pusiera en orden mi vida otra vez. Al día siguiente, di un paseo de alrededor de 1 hora por la playa y de pronto, sin que me diera ningún pensamiento, giré sobre mis talones y me dirigí a la ciudad. Entré en una librería de metafísica con la sensación de que me habían conducido hasta allí. Había una mujer trabajando detrás del mostrador y agradecida de que estuviera ocupada, empecé a mirar las estanterías con la tranquilidad de saber que podría dar vueltas por allí sin que me interrumpiera. Después de algunos minutos salió de la trastienda un hombre afroamericano de singular belleza y se dirigió directamente hacia mí. Medía alrededor de 1,90, estaba vestido de blanco y tenía una preciosa sonrisa. Nada más verme me dijo: «Hola, la estaba esperando». «¿A mí?», pregunté sorprendida. «Así es», respondió mientras me conducía hacia un arcón lleno de carteles con dibujos espirituales. Mostrándome uno que representaba un ángel femenino con aspecto alicaído en una playa, me indicó: «Esta es usted». «Muy perceptivo», respondí. «Así es como me siento ahora». «Ahora mire este otro», continuó. «Esto es lo que tiene que hacer». Me mostró un cartel con un dibujo que representaba a un ángel masculino abrazando a un ángel femenino mientras volaban juntos hacia el cielo. De pronto sentí una punzada de dolor y me di cuenta de lo alejados que estábamos Patrick y yo. Ambos trabajábamos mucho y nos veíamos muy poco, y cuando lo hacíamos no teníamos ningún ánimo de escucharnos ni de pasar un rato juntos. Por otra parte, ninguno de los dos tenía tiempo para sí mismo y mucho menos para disfrutar de nuestras hijas. «Conéctese con su pareja y no se olvide de bailar», me dijo sonriendo mientras se retiraba hacia la trastienda. Antes de desaparecer detrás de la cortina se giró y afirmó: «Volveré». Me quedé allí, de pie, con los 2 carteles en la mano, desconcertada por lo que acababa de suceder, y en ese preciso momento la mujer que estaba detrás del mostrador me preguntó si necesitaba ayuda. «No, gracias», respondí. «El caballero de la trastienda ya me ha ayudado bastante». Arrugando el entrecejo, la mujer me preguntó: «¿Caballero? ¿Qué caballero?». «El que acaba de entrar allí», contesté. Sacudió la cabeza, me miró como si estuviera chaflada y dijo: «No hay nadie más trabajando aquí». Después de entrar en la habitación para comprobarlo por sí misma, volvió a salir, sacudiendo todavía la cabeza, y afirmó: «Aquí no hay nadie». Confundida, bajé la mirada hacia los carteles que tenía en la mano
y recordé el traje blanco y brillante de aquel hombre. En ese instante comprendí que era un ángel, mi ángel. Había aparecido como caído del cielo para comunicarme que debía relajarme, simplificar mi vida, disfrutar de Patrick y de las niñas y confiar en que todo saldría bien. Un mensaje que necesitaba desesperadamente escuchar en aquel momento. Como aquel hombre había dicho que volvería, mi corazón supo que nos ayudaría a mí y a mi familia. Finalmente, fui capaz de sonreír y poco después empecé a reírme con todas mis fuerzas mientras me envolvía una maravillosa serenidad. No importa, le dije a la mujer mientras me encaminaba hacia la salida, conmocionada por lo que acababa de suceder y con una deliciosa sensación de alivio. Estaba muy agradecida de que esta entidad hubiera aparecido ante mí para iluminar mi sombría vida. Desde aquel día he apodado a mi ángel brillante. ¿Sabes cómo hablar con tu ángel de la guarda? Prueba esto. Repite esta simple oración infantil todas las noches antes de dormirte y sentirás de inmediato la presencia de tu ángel de la guarda. Ángel de Dios, amado guardián, que el amor de Dios me envía, permanece a mi lado siempre y cada día para darme luz, protección y guía. Ahora que te he dicho todo lo que son capaces de hacer los ángeles guardianes, volvamos a la forma en que puedes conectarte lo más rápidamente posible con el tuyo. Además de aceptar su presencia como un acto de fe y de reconocer su apoyo con amabilidad y agradecimiento, existen otras formas efectivas para comunicarte con él. Por ejemplo, los ángeles adoran la música, de modo que puedes invocar al tuyo interpretando o cantando bellas y animadas melodías en tu casa, en el coche o incluso en la oficina, con el propósito de proporcionarle placer. Además, por ser tus guardaespaldas eternos y compañeros constantes, tus ángeles están para escuchar y actuar. Háblales directamente, y mucho mejor si lo haces en voz alta siempre que puedas. Por ejemplo, cuando te despiertas por la mañana, puedes agradecerles que hayan cuidado de ti mientras dormías. Mientras preparas el desayuno, pídeles que te allanen el camino para avanzar con fluidez y tener una relación positiva con todo lo que haces. A lo largo del día puedes pedirles que permanezcan de pie junto a la puerta de tu oficina para bloquear toda la negatividad, que filtren las llamadas telefónicas, que se sienten a tu lado en los aviones, en los trenes y en tu propio coche. Si tienes alguna reunión de trabajo complicada, pídeles que se encuentren por anticipado con los espíritus de las otras personas para despejar el camino. Continúa dándoles instrucciones y al final de cada día no te olvides de agradecerles el buen trabajo que han realizado. Uno de mis medios favoritos para comunicarme con mis ángeles es escribirles una carta. Es una de las formas más poderosas para ponerse en contacto con los guías, porque las manos están conectadas con el corazón y éste con el espíritu, que a su vez es el puente de unión con otros reinos espirituales. Comparte con tus ángeles tus miedos, tus preocupaciones, tus decisiones o cualquier cosa que te haga sentir amenazado o infeliz. Y luego, esta es la parte más importante, solicítales que te ayuden y te guíen. Pídeles que orienten tu cuerpo, tu mente y tu corazón en la dirección del progreso y que intervengan cuando hayas tomado un rumbo equivocado. Cuando termines tu carta, puedes quemarla para transformar tu mensaje en espíritu. Al hacerlo,
conscientes que tus ángeles reciban tus peticiones mientras tú te rindes ante su ayuda. Este concepto de rendición es importante. No juegues al tira y afloja pidiendo su ayuda, pero rehusando luego a delegar el control de tus problemas. La palabra ángel significa mensajero. Por eso, los seres celestiales consideran que una de sus principales misiones es facilitar tu comunicación con el reino espiritual. Considera tus plegarias como encargos que serán entregados a la Divina Madre, al Padre y al Espíritu Santo. Reza para que tus ángeles lleven sus mensajes hasta donde haga falta y confía en que ellos saben lo que tienen que hacer. Por último, no te olvides de compartir tus éxitos con tus ángeles, ya que son tus compañeros más íntimos, y así como te ayudan en todos tus cometidos, también se regocijan con tus logros. No estamos acostumbrados a sentirnos bien con nosotros mismos porque nos han enseñado que eso es ser egoísta. Pero no es así. Somos seres espirituales y es sano e importante que celebremos nuestros éxitos y realizaciones. Y dado que nadie nos anima con mayor entusiasmo que nuestros ángeles, debemos compartir el oro con ellos. Tu turno. Cada noche antes de dormirte, respira tranquilamente y presta atención a las vibraciones que hay en tu dormitorio. Tu ángel de la guarda tiene una energía fuerte pero sutil, potente pero brillante, que te transmite la sensación de estar en buena compañía. Confía en tu percepción. Te aseguro que no encontrarás ningún equivalente energético del increíble Hulk a los pies de tu cama, porque los ángeles te infunden luz, calidez y calma. Cuando percibas que se ha establecido una conexión, di hola y pregúntale a tu ángel cómo se llama. Confía en su respuesta y no debes sorprenderte si esperas algún nombre angélico como Amael o Dorial, y en lugar de ello escuchas Paco. Los guías son muy prácticos y pronunciarán un nombre que sea fácil de recordar. Si hoy no oyes nada, inténtalo mañana otra vez. Nunca he conocido a nadie que haya tardado más de 10 días en conseguirlo. En cuanto se produzca el contacto, hazle saber que estás deseoso de mantener una relación afectiva y duradera con él, que estás abierto a su ayuda y agradecido por su presencia. Intenta buscar su vibración donde quiera que vayas, como si fuera una canción o un perfume únicos. Aprenderás a reconocerlo de forma inmediata y con poco esfuerzo. Una vez que lo hagas, nunca más volverás a estar solo. Finalmente, crea una señal para reconocer la presencia de tu ángel custodio. La mía es un guiño y una sonrisa. Es mi forma de decir, me alegro que estés aquí. Deja descansar a tu propio espíritu, sabiendo que tu ángel de la guarda está haciendo su trabajo para que nada te perturbe en este absurdo mundo. Este fue el capítulo 3, Ángeles de la Guarda. Gracias por haber escuchado. Nos escuchamos en el capítulo 4.